Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Veo que hay más jóvenes hoy, y incluyendo al hermano Miguel que está visitándonos y a la hermana Minerva que están con nosotros. Es un placer que estén aquí, amados hermanos y amigos, esperando que estas lecciones nos ayuden en nuestra vida para poder tomar mejores decisiones en todo lo que hagamos. Hay niños también, ¿verdad? Niños. Y he hecho el esfuerzo de estar poniendo diapositivas precisamente porque sé que los niños pueden ayudarse un poquito más con las diapositivas, aunque sé que también les gustan a los grandes. ¿Ya vio esa diapositiva que está ahí? ¿Cómo se llama ese animalito? ¿Ah? Tan bonitos esos animales, ¿verdad? Camellos. Camellos, que por cierto es un nombre que tomamos todos aquellos que somos bien trabajadores, ¿verdad? Somos bien camellos. En esta noche no quiero empezar la lección sin antes hablarles de una anécdota que no tiene autor identificado, es de un autor desconocido. Y esta anécdota, amados oyentes, tiene que ver con el camello y su nariz. Con el camello y su nariz. Muchos han contado esta anécdota y si usted la busca en internet la va a encontrar y cada uno pone su granito de arena en contarla de una manera diferente. Porque es una anécdota, es algo que uno puede hacerle los cambios necesarios. La forma en que la voy a presentar ahora es una forma en que yo la he acomodado. Para que no vaya a decir, el hermano encontró eso en internet y no es lo que está en internet, sino que, no, esto yo lo leí en internet, pero yo le hice los cambios para adaptarla a una forma más de acuerdo a lo que yo quiero exponer en esta noche. El camello y su nariz. ¿Y qué tiene que ver el camello y su nariz con la palabra de Dios? Lo vamos a ver un poquito adelante. Dice esta anécdota, amados oyentes, que un hombre, un árabe, viajaba con su camello a través del desierto cuando se aproximaba una gran tormenta de arena. Ya era de noche, tiempo de hacer la tienda para protegerse de la arena y también para dormir. El hombre levantó su tienda, amarró al camello y se metió para protegerse en su tienda y se durmió. Cuando el viento con la arena empezó, el camello metió su nariz por una pequeña ranura que se hacía en la unión de la lona debido a un error del hombre que no la abrochó correctamente. El camello metió la nariz ya que la arena le molestaba y sintiendo alivio en la nariz, pues metió de una vez la cabeza también. Se sintió a gusto, su amo dormía plácidamente, luego le pareció bien meter también sus patas delanteras, empujando suavemente a su amo con su cabeza. En algún momento el hombre sintió que algo le incomodaba, pero se hizo bolita, así como lloviznando, ¿verdad? Y siguió entregado en los brazos del dios Morfeo, ¿verdad? Que es el dios del sueño. La tormenta pasó, el día vino, y cuando el hombre despertó, estaba cubierto de arena afuera de la tienda y el camello adentro. Moraleja, le das la mano y te agarran todo el brazo. El hombre no puso cuidado de cómo armó su tienda y no quiso ver qué pasaba cuando se sintió algo molesto y el camello le ganó el lugar. Moraleja, le das la mano, te toman el brazo. Pero aparte, amados, algo muy parecido pasa en la vida espiritual. Algo ocurre en la vida espiritual que si usted le da la oportunidad al diablo,
le puede sacar fácilmente del camino y arrastrarle con él al lago de fuego que está preparado para él y sus ángeles. Vamos a ver en esta ocasión, amados, que Satanás solamente desea que usted le haga una pequeña abertura, un espacio para poder sacarlo del camino de Dios. Satanás entra por una pequeña abertura. Y vamos a leer unos versículos muy interesantes que usted conoce al dedillo, si ya tiene tiempo sirviendo al Señor. Vamos a leer estos versículos que encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, les dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pose su vista ahí en la Biblia, en esos versículos, por favor. El versículo 11 dice: y esto erais algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los primeros versículos nos está señalando una serie de pecados que empiezan de una manera muy inocente. Si nosotros habláramos de la fornicación y nosotros pensáramos en lo que la fornicación es y pensáramos en cómo se actúa y cómo se lleva a cabo en el mundo en el que vivimos, nos vamos a dar cuenta de que empieza de una forma muy inocente, como una travesura, como algo chistoso, como algo que no tiene ninguna responsabilidad. Si nosotros hablamos de la idolatría, hablamos simple y sencillamente de dejar a Dios a un lado y de poner algo en su lugar, que se llama el primer lugar. Cuando nosotros tenemos en primer lugar algo antes que a Dios, ese es nuestro Dios. Dijo el Señor Jesucristo: donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si nosotros habláramos, amados, de los adúlteros, pues tendríamos que ver cómo también empieza como una travesura, una aventura, donde se ve involucrado a alguien que está casado con otra persona o donde los dos son casados con otras personas. Esto lo vivimos, amados, lo vemos, lo sabemos, lo escuchamos constantemente. También el otro pecado que menciona ahí es en cuanto a los afeminados. Aquí la palabra afeminado tiene que ver con aquellas personas que no están conformes con su, ¿cómo se dice? Género. Y quieren cambiar su género o quisieran ser otro género. De hombres que les gusta actuar como mujeres, inclusive de hombres que les gusta vestirse como mujeres, caminar como mujeres, hablar como mujeres, moverse como mujeres, hacer o amanerarse igual que las mujeres. Y luego menciona el apóstol Pablo a los que se echan con varones. Estos ya son aquellos que cometen el ilícito de la fornicación, hombre con hombre, varón con varón. La palabra fornicación, amados, es un término muy general que abarca todo aquello que es inmoralidad sexual. La palabra fornicación es de una palabra griega que se llama porneia, que precisamente de ahí sale la palabra pornografía. Así que tiene que ver con todo lo que es sexual. El adulterio mismo entra ahí en la fornicación. También habla ahí de los ladrones, ¿verdad? Yo he platicado con personas que les gusta lo ajeno. He tenido la oportunidad que por hecho personas que se han arrepentido de haber hecho eso, de haber sido así. Y muchos de ellos han comentado que es una manía y que muchas veces hacen las cosas sin darse cuenta, ¿verdad? Como una especie de cleptomanía.
¿Sabes lo que es un cleptómano? Una persona que está parada aquí y está estirando la mano acá para robarse algo de acá. Y luego habla también de los ávaros. Los ávaros son aquellas personas que hacen riquezas y no se desprenden de nada para hacer algo a favor de alguien. Amontonan riquezas en la vida y muchas veces ni ellos mismos las aprovechan porque la alegría de ellos es estar acumulando y acumulando. También habla ahí de los borrachos. Si usted se hiciera la pregunta, ¿y qué es un borracho? No, un borracho para nosotros es alguien que anda como araña fumigada, ¿verdad? Muchas veces caminando en cuatro patas porque no se puede sostener en pie. O muchas veces tiene que agarrarse de la pared para caminar. O muchas veces se tiene que abrazar del poste, ¿verdad? Esperando ahí que llegue a su casa porque ve que todas las casas están dando vuelta y está esperando la suya. Muchas veces creemos que eso es un borracho. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y entendemos el tema acerca del licor y del alcohol y del vino y de todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que el borracho es desde el momento en que se toma la primer copa, el primer sorbo. En el primer sorbo ya dañó neuronas en su cerebro. Ya no es la persona que estaba antes de beber el primer trago. Y muchas veces se engaña y se empieza muy como inocentemente a tomar y a decir es algo muy bonito y me siento muy bien y ando muy bien, ¿verdad? Y luego cada vez es más y un poco más y un poco más y cuando menos piensa ya está bien metido en ello. Y de cada cosa vamos a hablar un poquito más en esta ocasión. Dice que también los maldicientes, aquí los maldicientes son aquellos que gustan maldecir, que gustan decir malas palabras en contra de alguien para ofenderla o para hacerla sentirse mal. Muchas veces decimos, ¿qué tiene de malo que diga una palabra? En el diccionario ahí está esa palabra, no es mala. Pues no es mala si no es mala para los demás. En este caso, las malas palabras son por lo que nos enseña el populacho, hermanos. Lo que nos enseña la gente. Si una mala palabra suena mala porque así se ha enseñado desde que somos personas pensantes, es una mala palabra que no se ve, es una palabra incorrecta que no se debe decir. Y muchas veces creemos, no, es que esa palabra allá en Venezuela no es mala palabra. Bueno, allá dígala en Venezuela, pero no la diga aquí. Si sabe que aquí es mala palabra, no lo haga. En México se usa mucho a la mamá para maldecir a las personas. Se usa mucho a la mamá. Y se oye muy fuerte cuando se dice madre. Se oye muy fuerte. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cada vez que menciona la palabra madre, en qué contexto lo está haciendo y si no es ofensivo para los oídos de los demás. Y si eso la acompaña con otra palabra maldiciente, pues es todavía mucho más fuerte. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser cuidadosos de ello. Pero inocentemente las personas que no quieren ayudar mucho en el camino del Señor, sino que siempre están poniendo objeciones a las reglas, pueden fácilmente salir con alguna mala palabra y decir, no está mal. Porque el diccionario dice lo que significa. No voy a decir las palabras si están esperando que diga alguna de ellas para que sepan a qué me refiero, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos lo que es una mala palabra en un lugar. Estafadores, aquellos que engañan en los negocios, aquellos que engañan en cuanto a algún préstamo que piden y que se comprometen a pagarlo y no lo hacen. Aquellos que negocian con la palabra de Dios son estafadores también. Aquellos que andan haciendo negocios chuecos. De hecho, la palabra estafador abarca mucho de todo aquel que gana dinero de una manera incorrecta. Pero bueno, no vamos a explicar todo esto de una manera profunda. Esto es nada más el puente que me ayuda para hacerles saber, amados hermanos,
que Satanás va a usar cualquier rendija que usted haga en cualquiera de estos pecados y muchos otros pecados que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Él va a aprovechar cualquier rendija para meterse, irlo aprisionando poco a poco, y cuando ya menos piense, usted ya está en pecado. Porque eso es lo que hace el diablo. Mire, le voy a hablar un poco de la estrategia del diablo para que entendamos un poquito mejor cómo trabaja. Y todo, amados, empieza por una pequeña apertura. Por ejemplo, a nuestros jóvenes, ¿cuántas veces no los bombardean con frases que luego esas frases se llevan a la práctica y ya los jóvenes están bien metidos en el pecado? Cosas tan sencillas como: ¿ya viste qué belleza? Espera un poco y verás cómo te habla bonito. Refiriéndose a una mujer, refiriéndose a algo indebido. Te ofrezco un pequeño placer que mereces. ¿Sabes lo que se siente? Si no lo has sentido, lo puedes sentir. Tú puedes llegar a tener eso que te gusta y más. Solo tienes que entregarte un poco. Hazlo. Si no pruebas, te perderás de algo fantástico. Un toquecito nomás, una chupadita al cigarro, un traguito de licor. Eso que está ahí está bien a la mano, tómalo. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién te va a ver? Yo no voy a decir nada. Pruébalo una vez, una cerveza. Tú tienes el control, tú decides. Es una cerveza nada más, y tú siempre vas a pensar que nada más es una cerveza y tú vas a controlar ahí todo el asunto. Tú decides hasta dónde. Empieza un cigarrillo para que sepas a qué sabe el cigarro. Dale el toque, siente el humo, cómo entra hasta tus pulmones y sientes algo placentero. Y ve cómo la nicotina te va haciendo presa de ello. Pero nada te va a pasar. Una película de escenas chidas, dicen en mi tierra, ¿verdad? No, hombre, eso está bien chido. Por decir que algo está muy bueno o muy bonito, dicen eso está bien chido. No es pornografía, solo es algo al natural. Lo ven mal los perversos, pero no es pornografía. Y todo ese tipo de frases, amados, invitatorias para pecar, nunca le explican al joven de que es algo malo, de que es algo dañoso y que puede fácilmente caer en las trampas de león. Y entonces, cuando nosotros venimos a estudiar un poquito acerca de las estrategias del diablo, nosotros nos damos cuenta de que el diablo usa todas estas cosas para seducirnos, para atraparnos y para mantenernos cautivos. Así que es muy importante ver ahí en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 8, por favor. Primera de Pedro 5, del 5 al 8, dice el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, dice Pedro, porque humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas personas llegan a la lucidez de decir que se les apareció el diablo y que se los quería comer. No es a esto a lo que se refiere el apóstol Pedro, amados. Cuando el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, se refiere simple y sencillamente que el diablo anda trabajando arduamente para buscar a quien sacar del camino de Dios. Para que el cristiano diga: yo soy cristiano, hijo de Dios, y yo no tengo que sufrir. Yo soy hijo de Dios, yo no me tengo que enfermar. Yo soy hijo de Dios, yo no tengo que estar aguantando a personas que no tolero, que no soporto. Yo soy hijo de Dios y yo tengo que vivir muy bien, muy tranquilo, muy suave. Tengo que llevármela bien suave porque yo soy hijo de Dios y Dios está conmigo. Y entonces el diablo pone este pensamiento en nosotros, haciéndonos creer que la vida cristiana es una vida
mucho más placentera, material y físicamente que cualquier otra vida de los seres humanos sobre la tierra. Pero Pedro dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todo esto tiene que ver, hermanos, con el hecho de estar constantemente poniendo tentación, lanzando dardos, como vimos en las primeras lecciones. Y el diablo sabe, amados, que él va a encontrar personas que solamente piensan en agradarse a sí mismos, que solamente piensan en lo terrenal, que solamente piensan en los beneficios materiales. Y leemos ahí en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3, versículos del 2 al 14. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, y por ende a nosotros que lo leemos en este momento: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hagan pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego menciona el apóstol Pablo fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice el apóstol, los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El diablo sabe, amados, que la mayoría de la gente busca lo terrenal. El diablo sabe que la mayoría de la gente busca darle gusto a los deseos carnales más que a los deseos espirituales. Y por esa razón el apóstol Pablo ocupa tantas letras para poder sacudir a sus hermanos, poder ayudarles a comprender, a cambiar su mente en cuanto a dejar a la carne a un lado y poner las cosas de Dios en primer lugar. Haced morir pues lo terrenal, dice Pablo. Dejen la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas. Muchas veces no somos actores directos de la fornicación, no somos actores directos de la impureza, de las pasiones desordenadas, pero nos gusta gozarnos viendo de ellas. Eso no es correcto, porque estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón de cosas que traen cierta alegría a la carne, pero que es para nuestra desgracia espiritual. Así de que vestíos pues como escogidos de Dios santos, amándoos entrañablemente. El diablo conoce, amados oyentes, que la mayoría busca el camino espacioso entrando por la puerta ancha. Él sabe estas cosas. Y sobre estas bases él establece su estrategia, buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el camino ancho,
Usted puede entrar con todos sus malos hábitos, usted puede entrar con todos sus pecados. Hay mucho espacio ahí y también eso da oportunidad para que la mayoría vayan por ese camino. Pero es un camino y es una puerta que lleva hacia la perdición. En el camino angosto usted va caminando como con cuidado de no salirse del camino para no irse al camino ancho. Y va caminando con tanto cuidado y hay tan poquita gente ahí que le permiten aún caminar haciendo su distancia para no contaminarlo con el COVID-19. Es interesante, amados, que el Señor Jesucristo cita acerca de la puerta angosta y la puerta ancha para darnos la enseñanza de qué es lo que busca la mayoría y de qué es lo que busca la minoría. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos están allá afuera? Usted ha escogido una buena parte este día, como María que se sentó a los pies de Jesús. Usted está oyendo aquí la palabra de Dios y eso le va a traer un beneficio muy fuerte, muy grande. Porque estas cosas no se las enseñan en las escuelas seculares. Estas cosas no se las enseñan en la junta de vecinos. Estas cosas no se las enseñan en el Amway cuando hacen las reuniones para enseñarle cómo formar una pirámide. Estas cosas no se las enseñan en la escuela a sus hijos, en las universidades, en los colegios. Estas cosas uno solamente las puede aprender de aquí, amados. De aquí, de donde se predica la palabra de Dios. Estas cosas solamente las puede aprender de hermanos fieles en Cristo. Por eso le digo a usted, es bienvenido y es privilegiado este día por haber escogido esta mejor parte. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que la hallan. Pero muchos entran por la puerta ancha y muchos van por el camino ancho. Satanás, amados, es el Dios de este siglo. Y él está luchando para bloquear el acceso a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo también, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio de Cristo está encubierto para los que se pierden? Amado Pablo, dímelo, explícamelo. No lo entiendo en este momento. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora ya entendí. A los incrédulos no les resplandece el evangelio porque le hacen caso al Dios de este siglo que ciega su entendimiento. De esa manera no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando uno conoce a Cristo a través de las Sagradas Escrituras, aquel Dios invisible, que si alguien veía iba a morir, ahora podemos verlo a través del Señor Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios. El diablo en todo momento, amados, obra con la intención de engañar. Él obra con la intención de cegar a personas en relación a la verdad de Cristo. Y el resultado es un mundo que se caracteriza por el pecado, por el conflicto, por la mentira. Satanás usa los deseos carnales. Satanás insiste para crear una aparente necesidad. Esta estrategia no es nueva. Esta estrategia comenzó en un ambiente perfecto, en el huerto del Edén. Cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios.
Dios le dijo a Adán, de todos los árboles puedes comer, solamente hay uno que no, pero de todos los demás podías comer. Pero va la serpiente y le voltea la cabeza a Eva y le dice, velo, fíjate en él. ¿Te gusta lo que ves ahí? Cuando Dios llega con Eva y le dice, ¿qué pasó? Eva le dice, la serpiente me engañó y comí. Y cuando Dios llega a Adán y le dice, ¿qué pasó? La mujer que me diste me engañó. Y cuando Dios llega a la serpiente volteó y pues no vio a nadie a quien echarle la culpa. Siempre tendemos a salirnos de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, contando de que es por otra persona. Yo no tengo la culpa es de otra persona. El diablo, usando esta misma táctica para despertar el deseo, la codicia, pone a Eva en la disyuntiva de obedecer a Dios o desobedecerlo. Pone a Adán en el papel de aquel hombre hecho perfecto a la imagen y semejanza de Dios, de estar bien con Dios o de caer en pecado. Es lo mismo que usa hoy. Es lo mismo. Y hoy tenemos una ventana muy grande para muchas tentaciones que no teníamos en nuestro pueblito donde vivíamos, muchas tentaciones que no teníamos cuando éramos niños, pero que ahora por la globalización tenemos infinidad de fuentes que pueden llegarnos por los ojos, que pueden llegarnos por la boca, que pueden llegarnos por el deseo del corazón, fácilmente, porque están a la mano, están al alcance de nuestras manos. El diablo ha usado esta misma táctica desde ese momento para despertar lujuria, codicia, envidia, y promete que al alcanzar lo que deseamos, nos sentiremos bien satisfechos. Imagínense. Posiblemente sentiremos un placer, amados, pero estamos fuera de la voluntad de Dios y vemos que el gozo que el diablo nos dio no es duradero, sino que es pasajero, y que ese gozo que el diablo nos da es solamente para nuestra destrucción. Avanzando un poco, poniendo otro punto enfrente de ustedes, amados, vamos a ver cosas que fácilmente permiten la nariz del diablo. Así como el camello de la anécdota que metió su nariz a la tienda, y luego su cabeza, y luego sus patas, y después ya estaba completamente adentro de la tienda, así Satanás mete fácilmente su nariz cuando nosotros abrimos un pequeño portillo por donde entre la luz o por donde entre aire. ¿Pudiéramos hablar de amistades cuestionables? ¿Cuántas veces, padre, madre, vemos que nuestros hijos están con alguna persona y nomás meneamos la cabeza? Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 y 34, 1 Corintios 15, 33 y 34, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de cómo los corintios fácilmente se dejaban llevar, se dejaban desviar por las falsas doctrinas, por aquella influencia de que el haber resucitado no era real y que la resurrección que ofrecía el Señor Jesucristo no era real. Fácilmente se desviaban, prestaban atención a muchos Jesús que ellos habían inventado, pero al verdadero Jesús lo estaban desechando.
Cuando nosotros nos juntamos con malas compañías, si persistimos en juntarnos, y no para hablarles del evangelio, sino simplemente para convivir y asociarnos con ellos en lo que hacen, nos vemos en un problema muy fuerte, porque llega el momento en que esas personas nos sacan del camino. Muchas veces hemos visto en el camino del Señor, en la iglesia especialmente, cuando una jovencita pone su vista en un inconverso y se enamora de ese inconverso, y los padres están bien preocupados porque saben el peligro, y la jovencita, de una manera inocente, de una manera fantasiosa, dice, no se preocupen, yo estoy trabajando para convencerlo. Pasa el mes, pasan los meses, pasa el año, y la jovencita se sale de la iglesia porque la persona de afuera la sacó. Y pasa viceversa también. Jóvenes, varones, que empiezan a tener una relación con una persona del mundo, y esa persona, en vez de ser ganada para Cristo, esa persona gana al cristiano para sacarlo de la iglesia. O otras se han conformado diciendo, pues es bautista, así de que me voy a la iglesia bautista. Pues es lo mismo, dijo el ranchero, que si lo saca del camino, es lo mismo. O sea, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios, no el que está haciendo el error de Dios, el error que Dios condena. También podemos ver, amados, acerca de la invitación a algún vicio, algún hábito dañino como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, que empiezan de una manera muy simple, y cuando menos piensan ya traen su cajetilla de cigarros propia, o ya tienen que ir a la licorería a comprar una anforita de licor, porque sienten la necesidad, sienten el gusanito de tener que seguir tomando eso. O ya andan buscando al vago de la esquina para pedirle una tacha. Ándale, necesito una tacha. Aquí traigo los $20. No, pues ahora te cuesta 50. No, hombres. Sí, ya subió. Ya lo tiene en sus manos, ya lo tiene en sus garras. Ahora se lo está dando más caro. Al principio le van a regalar las drogas. Al principio le van a regalar el trago, le van a regalar el cigarro. Pero ya cuando usted es presa del vicio, ahora usted va a pagar el doble o el triple. Su salud se va a dañar. Jesucristo se va a apartar de usted, va a apartar su luz de usted. Usted va a estar perdido, enviciado, con malos hábitos. Y va a ser más difícil regresar porque el diablo tiene de dónde sujetarlo con más fuerza. Todo empezó inocentemente. Todo empezó como una travesura. Yo cuando era jovencito, a los 10 años, tenía en mi alrededor a mi padre que fumaba, mi madre que fumaba, y para mí era una gracia irle a robar un cigarro a mi mamá para írmelo a fumar a escondidas. Era una travesura, una gracia. Y cuando menos pensé, ya andaba comprando yo mi propia cajetilla de cigarros. Así empieza, amados. Así empieza con el licor también. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, del 31 al 35. Proverbios 23, del 31 al 35 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y luego mire estas palabras que dice el proverbista, se entra suavemente, mas al fin como una serpiente va a morder, y como una áspid dará dolor. Y luego dice, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, y cuando despertare, aún lo volveré a buscar, pues con la cruz, a buscar otra vez el huachicol. Cuando uno toma, amados,
Le pueden golpear la cabeza y no siente dolor. Una ocasión yo traté de calmar a una persona que andaba muy tomada y le daba cachetadas así, como si nada. Y alguien me dijo, pégale en la boca del estómago y lo verás cómo se dobla. Pero mientras le pegue usted en el cuerpo, él no va a sentir nada. Cuando le tumbe el aire, sí va a sentir. Porque anda drogado. Una persona que toma licor anda drogado, hermanos. Es una droga. Y las drogas, acuérdese que se usan también para minimizar el dolor. Y entonces los que toman licor dicen, pues es que me abandonó mi chata y para calmarme este sufrimiento tengo que beber. Mi padre vivió toda la vida tomando alcohol. Antes de morir yo tuve la oportunidad de predicarle el evangelio. No hizo caso. La defensa de él era sacar su anforita de la bolsa y decir, desde los 14 años, esta es mi amiga inseparable y nunca la voy a dejar. Pero yo recuerdo años atrás que mi padre, cuando mi mamá le reclamaba, él decía, yo cuando quiera dejo la botella, cuando quiera, el licor a mí no me hace nada, yo me tomo el licor no me toma a mí. Y ese es un engaño de Satanás, amado. Y da dolor escuchar a personas que amamos decir, no me hace nada a mí el alcohol. Yo domino el alcohol. Es mentira. Ya cuando están diciendo esas palabras es porque la droga o el alcohol ya los tiene bien agarrados. Y todo empezó como una pequeña travesura, un traguito, una bebida social. Estoy bebiendo con moderación. Hermano, una trampa peligrosísima del diablo. Dice en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, ahora bien, dice el apóstol Pablo, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iros, contiendas, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya les he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Menciona una lista muy fuerte ahí de pecados: la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, que también tiene que ver con la drogadicción, los celos, pleitos, contiendas, rivalidades, las borracheras, las orgías, todo lo que le gusta a la carne, hermanos, todo lo que le gusta a la carne y que es dañino, Dios lo prohíbe. El cristiano, cuando viene al estudio bíblico, se da cuenta de que hay una forma de gozarse que no conocía. Y yo lo puedo decir con toda certidumbre de que los miro a ustedes, hermanos, y yo veo que ustedes se gozan de ser cristianos. Ustedes no están poniéndole atención al sufrimiento por ser cristianos. Ustedes le ponen más atención al hecho de gozarse porque Dios les perdonó sus pecados y están en un lugar de privilegio como cristianos. Este gozo no lo conocen las personas que no han venido a Cristo. Ellos piensan que el gozo está en la fiesta, en la parranda, en el bailongo. No. Servir a Dios es bonito. Ahorita venía platicando con el hermano Mario y puedo percibir, hermanos, la alegría que siente el hermano Mario de la obra de Dios. Puedo ver a los hermanos Rangel, que vienen desde Knox, cumpliendo la promesa de que iban a estar aquí hoy y mañana. Ojalá y no vaya a quedar mal, hermanos. ¿Y por qué lo hacen? Por gozo. ¿Por qué están los hermanos López? ¿Por qué están los hermanos Hernández? Los hermanos Flores, el hermanito de allá atrás con su familia, los jóvenes. La señora que nos visita esta noche está viendo algo diferente que no se ve en el mundo.
Los niños. En Apocalipsis capítulo 22, 11 hay un versículo que uso yo cuando estoy trabajando con alguien que fuma y que no puede dejar de fumar. Me han dicho, fíjese bien lo que me han dicho. ¿Dónde hay un versículo que prohíba el fumar? Así me han dicho. Y yo les he contestado, no te voy a dar un versículo que prohíbe fumar, pero te voy a dar un versículo que dice que sigas fumando. Ay, pues viene, ay, dicen, bien contentos. Y entonces ahí en Apocalipsis 22, 11, dice la palabra de Dios, que el injusto siga haciendo injusticias y que el inmundo siga siendo inmundo y que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. ¿Leyó usted ahí que si quiere seguir fumando puede hacerlo? Ese versículo le da permiso. El inmundo siga siéndolo. Porque el fumar es una inmundicia, hermanos. Es una contaminación. Esta advertencia que pone ahí el Señor es cuando la persona no quiere cambiar. ¿Quiere seguir haciendo lo malo? Sigue haciéndolo. Yo no te puedo obligar. Yo te hablo de mi palabra y te digo que mi Hijo vino a morir por tus delitos y pecados. Y te digo que yo te demuestro el amor de esa manera al haber enviado a mi Hijo y al estar pacientemente esperando a que tú te arrepientas para que vengas a la vida eterna. Pero si tú rechazas eso, pues ¿qué más se puede hacer? Las películas obscenas han ayudado mucho, hermanos, para que la juventud esté más en el mundo, con escenas íntimas, con escenas de fornicación. Y otra vez, releyendo ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11, hermanos, puede cambiar. Se puede cambiar. Dice el apóstol Pablo, esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué alegría! Ellos habían sido todo lo que Pablo dice arriba, pero el apóstol Pablo les está reconociendo que eran, pero que ya no son, porque obedecieron el Evangelio de Cristo y fueron limpiados de sus pecados. ¿Qué más pudiéramos decir, amados? Las mentiras blancas es otra puerta para el diablo. Mentiras blancas como las que echó Satanás a Eva, diciéndole, no hombre, no vas a morir, no te va a pasar nada, no es cierto lo que te dijo Dios. Mentiras blancas como la de Ananías y Zafira, que para ganarse la alabanza de los hermanos en la iglesia, vendieron su propiedad con el propósito de dar lo de la venta para la obra de Dios, para los que tuvieran necesidad, ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero cuando tuvieron el dinero en sus manos, ay, oye, no hemos ido de vacaciones, pues hay que arrancarle un poquito ahí, que al cabo, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién nos ve? Y cuando entró Ananías, le dijo Pedro, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Y Ananías le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué Satanás te engañó? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y en ese momento, mire, cayó, muerto. Al poquito tiempo entró la mujer
Y Dios, dándole oportunidad a la mujer, le dijo: Pedro, Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Y Zafira dijo: sí, en tanto. Dice: ok, están sacando a tu esposo muerto y ahorita vas a caer tú también. Dice la palabra de Dios que eso trajo mucho temor a la iglesia, hermanos. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito bien definido. Ahorita usted está escuchando la palabra de Dios porque el propósito de Dios es que usted vea estas cosas con claridad y pueda tomar una decisión con convicción de lo que es mejor para su vida. Mentiras blancas son pecado, son mentiras. ¿Y de dónde son las mentiras? De Satanás. Es mentiroso desde el principio, homicida desde el principio, y eso trajo la desgracia al mundo. Caricias indebidas en el noviazgo. Debe de pensar bien en lo que agrada a Dios, amado joven, amada joven. Procure un noviazgo con alguien que sea temeroso de Dios, alguien que respete su pureza, aunque no lo creamos, o aunque no lo crean los de allá afuera. Hay jóvenes criados en el Evangelio y que tienen una mentalidad pura en cuanto a las cosas del matrimonio, en cuanto a la relación de hombre y mujer. Tienen una mentalidad pura, limpia. Que esa sea la mentalidad. Alguien que respete esa pureza, alguien que ame a sus padres, alguien que sea servicial. Y tener cuidado porque el acecho está ansioso, el diablo, para controlarle, pero uno puede llegar a tener control con eso, con la ayuda de Dios. Así de que, amados, hay muchas cosas que pudiéramos hablar como puertas que usa el diablo para entrar. Los vicios, los malos amigos, la publicidad que a través de los medios de comunicación incitan al consumo de sustancias, de alimentos que dañan el cuerpo o enseñan patrones de conductas equivocadas, como el deseo de una belleza inalcanzable, que invitan a la bulimia, a la anorexia, a hacerse implantes que ponen en peligro la salud y la vida, el sexo ilícito, las drogas, el alcohol, el deseo de enriquecerse fácilmente, la búsqueda de libertad sin límites. Estos son solo unos pocos de los muchos enemigos que se visten de amistad para apoderarse completamente de nuestra tienda, para luego echarnos de ella, es decir, apoderarse de la voluntad para hacer que la persona se convierta en un guiñapo humano carente de principios, carente de valores, sin metas, sin sentido. No coquetemos con el pecado. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 22 y 23, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Y por causa del tiempo concluimos hoy dando siempre gracias a todos y cada uno de ustedes. El apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará de nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Abogado tenemos. Si usted no ha venido a Cristo, usted cree que esta es la palabra de Dios, usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, ¿usted cree que está oyendo la palabra de Dios en el lugar correcto? Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Amado hermano, hermana, si usted ha fallado a Dios y quiere hacer arreglos con Dios, arrepiéntase. Este es el buen momento. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. De pie, por favor, para entonar el himno de invitación que tendrá preparado nuestro hermano.